Listo, llegamos a Apocalipsis capítulo 7 y el título de esta predicación se llama ¿El plan de salvación de quién? Del Cordero. Recuerden que Apocalipsis es la revelación del Cordero. Y llegamos al capítulo 7 después de un capítulo tan difícil como es el capítulo 6. El capítulo 6 nos animaba a pensar en aquellos que no son creyentes y orar por ellos para que Dios tenga misericordia, porque lo que van a estar pasando en ese momento de la tribulación es un momento muy difícil, es un momento muy complicado. La tribulación van a haber personas que van a estar ¿qué? Luchando contra el Dios y el juicio de Dios que viene del cielo. Terminábamos el capítulo 6 diciendo lo siguiente, capítulo 6, versículo 16, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Estas personas tomaron una decisión en su corazón. Así mismo, sí. Estas personas tomaron una decisión en su corazón. ¿Cuál fue la decisión que tomaron estas personas? La decisión que tomaron fue, preferimos morir antes que ¿qué? Que arrepentirnos. Es un capítulo muy difícil, este capítulo de 6 de Apocalipsis. Y recuerden que estamos en el contexto, en los juicios de Dios como 7 sellos. Pero ¿recuerdan que decíamos que era el séptimo sello? ¿Quién se acuerda que decíamos que era el séptimo sello? El sello son 7 trompetas. Y la séptima trompeta que desataba 7 copas. Entonces recuerdan que decíamos sellos, trompetas y copas. Si ustedes se dan cuenta, ¿hasta cuántos sellos llegamos? Hasta 6. No dijimos nunca un séptimo sello. Y antes de venir con el séptimo sello que va a desatar las 7 trompetas, va a haber un paréntesis de algo que Dios va a hacer en medio de todo este periodo de la tribulación, algo que Dios va a hacer para obrar salvación en medio de también de toda esa incredulidad que se está viviendo ahí. Hay un paréntesis entonces antes de ir al séptimo sello. Y hay secciones de Apocalipsis, como esto de los sellos, que van en orden cronológico, pero también hay secciones de Apocalipsis como esta que vamos a ver ahora, que es algo que acontece en todo el periodo, en todo ese periodo de 7 años de tribulación y de gran tribulación. Y este es uno de esos periodos que no está en orden cronológico, sino que nos habla de algo que va a pasar en todo ese periodo de tribulación. Entonces, aquí vamos a leer este paréntesis en la historia, hablando de la salvación, el plan de salvación del Cordero. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 8. Dice el versículo 1. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. 12 por 12, 144. Y aquí entonces aparece el número de ¿cuántos? 144,000. 144,000. Bueno,
Lo primero que vamos a ver en el primer punto es los sellados del Cordero. Ustedes lo tienen ahí hay un espacio para que ustedes puedan tomar nota. Los sellados del Cordero. Lo primero que nos llama la atención aquí en esta sección, esto de los 144,000 ha sido motivo de mucha confusión. Algo de la historia. ¿Escucharon el número 144,000 antes en su vida? ¿Sí lo escucharon? ¿144,000? Bueno, hay un grupo religioso que ese grupo de religiosos son los 144,000. Son los 140. Hay algunas personas también que interpretación y por ejemplo, hay personas cristianas, hay personas de iglesias cristianas que, por ejemplo, piensan que estos 144,000 son la representación de todos los creyentes, de todos los creyentes. Ahora, recuerden que estamos estudiando Apocalipsis y aunque hay mucho lenguaje simbólico, tenemos que tomar las cosas literalmente hasta que parezca que absurdo. Ahora, que aquí hayan 144,000 de cada tribu, ¿es absurdo? ¿Sí o no? ¿Es absurdo? Nada, ¿cierto? 144,000 y ahí dice específicamente qué tribus son las. ¿Dios puede escoger 12,000 de cada tribu? Para Dios no es difícil. Más, entre los judíos, ellos saben que son judíos por su ascendencia, por de quién vienen, y son muy específicos quiénes son sus padres, sus abuelos, su tatarabuelo y todo eso. ¿Sí? Ellos son muy específicos. Pero sinceramente, ellos no saben de qué tribu son. Aunque saben que son judíos, se han perdido ya en el tiempo por la dispersión, por la mezcla, que ellos no saben de qué tribu son. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo va a ser Dios para escoger 12,000 de cada tribu y saber de qué tribu son? Bueno, es una pregunta absurda, ¿no? Esa sí es una pregunta absurda, porque Dios sabe o no. Dios sabe. Entonces, 144,000 judíos son literalmente ¿cuántos? 144,000 judíos. ¿Y por qué son 144,000? Pues porque son 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu. Entonces, aquí lo primero que nos llama la atención en esta sección de los sellados del Cordero es que ocurre un acontecimiento acá. Dice el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este, oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Puede imaginarse eso? ¿Cuántos han estado en un lugar donde no hay ningún ruido o donde no hay viento alguno? Donde no hay viento alguno ni donde no hay ningún ruido. Esta semana estábamos viendo un documental que habían unos investigadores que se estaban metiendo a un lugar donde no hubiera ningún ruido y fueron por allá a las montañas y se metieron entre las rocas, tenían que escalar hasta que llegaron a una cuevita donde no escuchaban ningún ruido. Y decían, lo que pasa es que el cerebro humano está acostumbrado a los sonidos, ¿sí o no? Sería raro no escuchar ningún ruido. Pero aquí lo que pasa es que estos 4 seres vivientes, estos 4 ángeles, se paran en los 4 puntos de la tierra y no permiten que sople viento alguno. Eso también es raro, ¿no? Siempre hay viento, siempre hay viento, siempre hay viento de alguna forma. Usted ve los árboles, algo. Usted sale a la calle, el viento no está. Pararon todos los vientos. Se hace ese pequeño paréntesis de quietud. ¿Y qué pasa? Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Para Juan en ese momento en esa isla es del oriente de Jerusalén y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Estos ángeles quienes se les había dado autoridad. Y dice el versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes
de nuestro Dios, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, estos 144,000 son sellados ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Estos 44,000 son sellados ¿para qué? ¿Con qué propósito son sellados? ¿Sí están ahí? ¿O se está escuchando mucho ruido allá? ¿Poquito? ¿Más o menos? Bueno, ustedes están más lejos, para mí es más difícil. Entonces traten de concentrarse. ¿Listo? ¿Qué dice que es el propósito de estos 144,000? Servir, ¿cierto? Dice ahí el versículo, hasta que hayamos. No van a hacer nada todavía. Recuerden que esto no es cronológico, este punto de la historia es lo que va a pasar en la tribulación. Un momento, Dios va a sellar a 144,000 y esos 144,000 dice son siervos. ¿Los va a sellar en dónde? En la frente, y esos 144,000 son siervos. Bueno, hablemos un poquito del sello, de esa marca, de ese sello que va a poner Dios en la frente de eso. Eran utilizados los sellos por culturas como un tatuaje, digámoslo así. ¿Qué representaba el tatuaje o ese sello en las culturas paganas? Servicio y adoración. O sea, lo que decían en las culturas paganas es que ese Dios exigía de sus seguidores que se tatuaran o se sellaran. ¿Para qué? Para que eso representara, yo pertenezco a ese Dios, yo voy a servir a ese Dios y yo voy a adorar a ese Dios. Era el símbolo en las culturas paganas del mundo antiguo. Por eso es que nosotros vemos ahí en Deuteronomio que Dios le dice al pueblo de Israel que está prohibido ¿qué? Hacerse ¿qué? Marcas, tatuajes en su piel, porque eso era utilizado por las culturas paganas para representar que ellos pertenecían a ese Dios pagano. El pueblo de Dios no es así. Ellos se tatuaban porque los dioses le pedían eso, supuestamente. Dios nunca ha pedido al creyente que se haga ninguna marca, como adoración, servicio o pertenencia a él. Ninguna marca. No hay ninguna parte en la Biblia en el que Dios le diga a usted que se tatúe o que se haga un tatuaje. No, pero es que es un versículo de la Biblia. No, Dios no le pide eso. Así sea un versículo. Porque el tatuaje representaba en esa cultura antigua pertenencia, servicio de adoración a un Dios ¿qué? Pagano. El pueblo de Dios tiene que estar totalmente separado, apartado de esa cultura. Personas que dicen, no, pero es que ese es el pescadito de Cristo. Es un versículo de la Biblia. No es que yo quiero tener la Biblia tan presente en mi vida que me tatúe una Biblia en el pecho. No, no es lo que Dios pide, no es lo que Dios dice. Es más, la frase sería la siguiente: yo no adoro o sirvo a Dios como yo quiero. ¿Sí? Yo quiero hacerme un tatuaje para adorar a Dios con un versículo. No, yo no adoro a Dios como yo quiero. Yo adoro a Dios como Él quiere y como Él dice. Y en ningún lado de la Biblia Dios le va a pedir a usted que se haga un tatuaje. Esta marca que llega aquí a estos 144,000, ¿es decisión de los 144,000? ¿Es decisión de quién? De Dios, que pone el sello en sus frentes. O sea que de pronto ese paréntesis para hacerlo y para hablar de ese tatuaje, porque tenemos una cultura cristiana muy fuerte que se está extendiendo y se está expandiendo con toda esta idea de yo me tatúo versículos, me tatúo en la cara, me tatúo, pero ese tatuaje lo que está simbolizando es la adoración, pertenencia a un Dios falso. Así tenga versículos bíblicos. Eso era la idea de ese mundo antiguo. Y por eso es que Dios es tan específico en decirle al pueblo de Israel, ustedes no van a ser como lo hacen las culturas paganas. Ustedes adoran al Dios vivo y verdadero. Y la oración es como yo digo.
Entonces, el sello en el mundo antiguo era utilizado para eso, en la ciencia, servicio y adoración, para que lo escriban una similitud. ¿Por qué Dios va a tatuar a estos, o va a tatuar o ponerles una marca en sus frentes? ¿Por qué? ¿Por qué se van a y adorarlo? ¿Y a quién pertenecen? A Dios. Y esto es muy interesante que ocurra en este punto de historia, porque en los capítulos siguientes de Apocalipsis va a llegar otra marca en la mano o en la frente. Va a llegar otra marca en la mano o en la frente. ¿Cuál es esa marca? No se lo pierda dentro de unos meses. Ya lo veremos. Pero va a llegar otra marca en Apocalipsis. Otra marca que, si estamos hablando que esto no es cronológico y que es algo que aparece en la tribulación y en la gran tribulación, Dios tuvo un propósito muy específico en la tribulación y en la gran tribulación: separar a aquellos que iban a ser sus siervos de aquellos que van a servir, a adorar y a pertenecer a Satanás. O perteneces a Dios o perteneces a quién? A Satanás. Eso no solamente es algo de Apocalipsis, ¿no? Ustedes recuerdan que Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Eso no es algo nuevo. Una persona que no ha creído en Jesucristo como su Salvador, dice la Biblia pues que su padre es Satanás. Y es una realidad difícil de aceptar muchas veces, pero así es lo que la Biblia dice. Entonces, este sello significa tres cosas. Uno, pertenencia. Yo pertenezco a aquel que está sentado en el trono. Dos, le dice estos hombres, 144,000 sellados, van a hacer un trabajo de servicio para Dios. ¿En qué época? En la época de la tribulación y la gran tribulación. Y la gran tribulación. Es más, estos hombres van a ser protegidos por catástrofes naturales y también de la persecución de Satanás. Por los selló Dios, porque son escogidos por Dios estos 144,000. Y en tercer lugar, la palabra es ¿qué? Adoración. Estos hombres han sido escogidos por Dios y sellados por Dios. ¿Es qué? Tres palabritas entonces, ¿cuáles son? ¿Qué significa el sello? Pertenencia, servicio y adoración. Déjenme ir rápidamente al libro de Efesios. Vayan a Efesios un momentito, ahí lo pueden anotar en su hojita para que en la casa lo vean. Efesios capítulo 1, versículo 13. Si de pronto alguien le dice, no, es que usted se tiene que tatuar el versículo bíblico o alguna cosa, usted dice, no, no hay necesidad. Ya Dios puso una marca en mi corazón y en mi vida. Yo ya fui sellado. ¿Sabe que usted ya fue sellado? Si es creyente en Cristo como su Salvador, Dios agarró su sello y ¡pum! Lo puso ahí. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Bueno, el 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos ¿en quién? En Cristo. Ahora dice el 13. En Él, o sea, en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis. ¿Qué es la palabra clave ahí? Con el Espíritu Santo de la... ¿Con qué nos selló el Señor en el día de nuestra salvación? Con el Espíritu Santo. O sea, usted tiene un sello en su corazón, que es el Espíritu Santo, está sellado ahí. O sea que usted está marcado. Usted está marcado en su corazón por el Espíritu Santo de la promesa. Y significa que si usted está sellado y yo estoy sellado, significa que entonces nosotros, tres palabritas claves:
La primera, pertenecemos a Dios, ¿sí o no? Eso es muy interesante y es muy importante. Es muy importante. ¿Qué significa que usted pertenece a Dios? ¿Qué significa que usted pertenece a Dios? Segundo lugar, si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, no solo pertenece a Dios, sino que también tiene una función. ¿Cuál es? Servicio a Dios. Pero también tiene una responsabilidad que es adorar a Dios. Apocalipsis no trae nada nuevo. Bueno, nada nuevo de lo que ya conocemos que pasa con nosotros hoy. Van a haber muchas cosas que van a pasar de diferente forma, pero es lo mismo. Ellos son sellados por Dios, escogidos por Dios para tres propósitos. Pertenecen a Dios y eso se tiene que mostrar que ellos pertenecen a Dios. Que ellos tienen la responsabilidad de ¿qué? De servir a Dios y tienen la responsabilidad también de adorar a Dios. Y nosotros, ¿sí? ¿Pertenecemos a Dios? Y si le pertenecemos a Dios, entonces Dios nos ha salvado ¿para qué? Para servir a Dios. Y al servir a Dios y al aceptar esa pertenencia a Dios, nosotros vamos a adorar a Dios. A Dios. Esto está pasando con estos 144,000 y quizá ahí tiene que empezar a examinar su vida. Y pensar si eso sí está siendo una realidad. Yo les he preguntado ahorita, ¿usted pertenece a Dios o no? ¿Usted ha creído en Cristo como su Salvador? ¿Pertenece a Dios? ¿Vive mostrando que pertenece a Dios? Porque de esa forma, mostrando quizás que no es solamente por decir que pertenezco a Dios. Es que yo tengo que vivir de una forma que adora a Dios, mostrando que pertenezco a Dios. Las personas tienen que ver eso. Yo no puedo jugar en dos aguas. No puedo un día, un tiempito estar en el mundo y el otro tiempito estar con Dios. Eso para Dios no existe. Yo pertenezco ¿a quién? A Dios. Y fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Yo no puedo estar jugando y diciendo que pertenezco a Dios, pero me comporto de tal forma. Y yo pertenezco a Dios, pero hago lo que yo quiero. Y yo pertenezco a Dios, pero tomo mis propias decisiones. Y yo pertenezco a Dios, pero no me sujeto a nadie. Ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a la iglesia, ni al pastor, ni a nada, ni a Dios. Entonces ven que esta palabrita de pertenencia implica muchas cosas. Y quizás es el momento para reflexionar hoy. ¿Estoy viviendo de una forma que muestra a los otros que pertenezco a Dios? Porque eso se va a mostrar. Usted no necesita ponerse una marca acá, ¿no? ¿O alguno se va a animar? ¿Alguno se va a animar? ¿Marquita? No, Dios no le pide eso. Pero usted no necesita ponerse esa marca. Es más, quizá usted no necesita ni siquiera ponerse algo que diga que usted es cristiano. Lo que tiene que hacer es mostrar que es cristiano. En el trabajo, en la casa, con la familia, con los vecinos. Lo que yo digo muestra que pertenezco al Señor. Lo que yo pienso muestra que pertenezco al Señor. Lo que yo hago muestra que pertenezco al Señor. Y usted no se lo tiene que decir a las personas, ¿no? Ay, yo soy cristiano. Ni siquiera se lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque esas personas van a ver el sello en su corazón. Es el Espíritu Santo, la promesa. Y le van a decir, ¿usted es cristiano? ¿De verdad? Sí, yo soy cristiano. Ah, con razón. Con razón cuando yo hablaba groserías, usted como que se incomodaba. Con razón cuando yo hablaba sobre la liberación femenina, usted me decía tal cosa. Con razón cuando yo hablaba así al aborto, usted decía así al aborto de verdad.
La última que salió es que en Canadá están aprobando, me decía Lili, están aprobando, ¿cómo era mi muchito? La eutanasia para los pobres. ¿Qué significa eutanasia para los pobres? Que ellos tienen la decisión de quitarse la vida si quieren. Eutanasia para los pobres. Ya no es en un estado vegetal, ya no es para una situación extrema, ahora es personas que por su profunda pobreza están cayendo en deudas, bueno, más bien por las deudas quedaron pobres y llegan a un punto de desesperación que pueden decidir quitarse la vida también. Controlado por un hospital, seguramente, quizá una inyección letal. ¿Hasta qué punto está llegando? Y me hablan a mí de ese tema y yo, oiga, como que sí. No, porque yo pertenezco a Dios y eso va totalmente en contra de Dios. El sello en el corazón del creyente le dice que usted pertenece a Dios. En segundo lugar, sirve a Dios. Y en tercer lugar, adora a Dios. Eso es el sello. Ese sello significaba para estos 144,000 o va a significar para estos 144,000 una vida totalmente consagrada a Dios. Una vida, ¿saben quiénes van a ser los evangelistas del momento? ¿Quiénes van a ser? Los 144,000. Hoy 144,000 evangelistas, ¿no les emociona eso? Aquí tenemos a 80, 90. Imagínense, 90, 144,000. El estadio El Campín le cabe 45,000. O sea, son 3 estadios El Campín que salen a evangelizar ¿por dónde? Por todo el mundo. Ustedes bueno, escuché yo también y tenía en mi mente que el Señor no va a regresar por su iglesia hasta que todo el mundo haya escuchado ¿qué? El evangelio. Bueno, no es así. No es así. Porque en el momento en el que se va a escuchar el evangelio por toda la tierra, ¿cuándo es? En la tribulación, y ahí ya no va a estar la iglesia. Ahí la iglesia ya está con el Señor en el cielo. Nuestra responsabilidad sí es predicar el evangelio, sí se puede y podemos llegar a toda criatura, pero el Señor no va a venir cuando eso pase. Es más, no hay nada que falte para que venga el Señor. Él va a venir en cualquier momento. Pero en la tribulación y en la gran tribulación, Dios va a mostrar la salvación a todas las personas. Es decir, capítulo 6 de Apocalipsis, que fue el que vimos la semana pasada, está diciendo que estas personas se dieron cuenta que los juicios venían de Dios, pero también en ese momento, ¿quiénes ya habían estado evangelizando? Los 144,000. O sea que estas personas escucharon el evangelio, pero ¿qué quisieron? Rechazaron a Dios. Ellos dijeron, nosotros no queremos a Dios. Leían el libro de la membresía de la iglesia, recuerdan que decía la primera hoja, que un actor muy famoso de Estados Unidos decía, me gustaba Dios hasta que lo dejé entrar a mi casa. ¿Qué significa eso? Chévere Dios, quizá el que dice chuchito o cosas como esas, o he escuchado a personas decir, Dios es mi parcero, yo con Dios todo bien, todo gan, como dice el pibe. Y cuando uno empieza a hablar con esas personas acerca de las verdades del evangelio y lo que implica una vida de pertenencia, de servicio y de adoración, dicen, muchas gracias. Yo prefiero seguir con mi vida. Yo prefiero, lo que dijeron estos hombres acá en el capítulo 6 fue, yo prefiero morir antes que ¿qué? Que arrepentirme. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Exactamente esa. Entonces, va a haber una exposición del evangelio en toda la tribulación. 144,000 personas son hartas personas evangelizando, una vida consagrada al Señor. Recuerden, ellos están completamente entregados a esa labor. Ellos saben que el tiempo se les acaba, 7 años. 7 años, se les acaba el tiempo. Entonces ellos van a estar totalmente consagrados y eso es muy importante porque ¿cuál es el título de la predicación? ¿El plan de salvación de quién? Siempre fue el deseo de Dios que las personas fueran salvas. Dios amó tanto al mundo, cantábamos ahorita, que envió a su Hijo a morir ¿en dónde? En la cruz. Y todo aquel que cree en su nombre no morirá, sino que la vida eterna Dios le va a dar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros.
Dios siempre ha querido y ha mostrado la salvación. Y es más, ustedes se dan cuenta que hablábamos de que en Apocalipsis Dios ya no es el Dios humillado, el Cordero humillado, sino que ahora es el Cordero exaltado que viene a juzgar, pero en medio de su juicio Dios provee salvación. 144,000 personas que van a estar adorando al Señor, que van a estar evangelizando, que van a estar diciéndole a las personas, arrepiéntanse, porque si no la condenación viene a ustedes y van a pasar una eternidad sin Dios. Crean en Cristo como su Salvador. Es tremendo, porque pensar en la salvación y ese Dios que tenemos, que tanto amor siempre va dando una oportunidad más, una oportunidad más. Antes de pasar a la siguiente sección y algo que tenemos que aclarar, dice versículo, ¿estamos? Apocalipsis, estaba en Efesios yo todavía. Apocalipsis capítulo 7, dice ahí en versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de ¿quién? De Israel. Nunca en la Biblia esta palabra, los hijos de Israel, es utilizada para hablar de los creyentes. Nunca en la Biblia es utilizada esta expresión para hablar de los creyentes. O sea que estos de la tribu de Israel, ¿qué son? No son gentiles. ¿Son qué? Judíos. Son judíos de raza, no judíos adoptados judíos. Yo tengo un primo. Mi primo se volvió judío. Judío mesiánico, primero llegó por el judío mesiánico. Lo atraparon, lo engancharon. Después del judío mesiánico pasó a ser judío. Judío, ya nada de Mesías. Y ahora ya va en rabino judío. Y él dice que es judío, pero es más colombiano, es más muisca que otra cosa, como seguramente nosotros. No somos judíos. ¿Alguno aquí con ascendencia judía? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno de raza judía? ¿No? No, tenemos cara de indígenas, más bien, de indios. Pero estos 144,000 son judíos de las tribus de Israel. No son que se hicieron judíos, no son que quisieron decir que ellos eran judíos. Dios sabe quiénes son. Y eso para aclarar, ¿no? Para aclarar por qué. Porque, como les decía, hay interpretaciones de esta parte de Apocalipsis. 44,000 significa de raza, de cada tribu. No pueden ser, digo, el grupo solamente para citar lo que ellos dicen. El testigo de Jehová dice que el problema que tienen, eso fue cuando empezó todo esto de los testigos de Jehová, año 1810 más o menos, una revelación que vino del cielo y empezaron a interpretar que ellos eran los este grupo religioso, es que ya pasaron de 144,000 hace rato. Ellos ya son millones de testigos de Jehová, tristemente, desafortunadamente, pero son millones de testigos de Jehová. Entonces, al pasar de los 144,000, ya esa teoría quedó acabada. El problema que tenemos también es que ellos dicen que esos 144,000 solamente van a ser 144,000 de todos esos testigos de Jehová que van a ser escogidos por Dios para reinar con él. El resto de testigos de Jehová, lástima, si Dios no lo escoge, grave. Ahí acaba su vida y nada más va a pasar con ellos. Es lo que ellos dicen en este momento. Entonces, los testigos de Jehová, por ejemplo, que dicen ser los 144,000, muchos de ellos son de diferentes partes del mundo. Muchos de ellos son colombianos, no son judíos. Aquí literalmente dice que estos 144,000 van a ser ¿qué? Judíos, israelitas de raza, 12,000 de cada tribu. No son tampoco la representación de la iglesia, son 144,000 judíos. Judíos.
no son la representación de la iglesia en la tribulación, porque la iglesia ¿en dónde está? En el cielo, en la eternidad con el Señor. Entonces no pueden ser tampoco la iglesia. La iglesia ya no está aquí. La iglesia ya no está aquí. Entonces son de ascendencia judía de las 12 tribus de Israel. Ahí les dejo una tarea, a ver, ¿quién hace la tarea? La tarea es decirme, de las 12 tribus de Israel, ¿cuál es la tribu de Israel que no está? Jacob está aquí y cuál no está. Pero no es la tarea para ahorita, ¿listo? Es para la casa, tarea para la casa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Aparentemente estos 144,000 van a ser los que van a llevar el testimonio, el evangelio, en todo este periodo de la tribulación y gran tribulación. Y bueno, ¿quién es el que salva? Cristo. Y siempre Él va a proveer la salvación. Es importantísimo y es interesante. En el segundo punto, del versículo 9 al 12, vamos a ver, siguiente Luis, por favor. Vamos a ver la salvación del Cordero y después los salvos por el Cordero. Entonces vamos a leer del versículo 9 al versículo 12 y dice lo siguiente. Después de esto, mire, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo, ¿qué dice? Ahorita, si Dios nos permite, vamos a cantar esa canción que dice, ¿la salvación es de quién? Del Señor. Y dice, miren, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles están en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios, diciendo, ¿qué decían? Amén. Así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué se les vino a la mente cuando leímos ese pasaje? ¿Qué se les vino a la mente cuando leímos ese pasaje? Señora, no alcanzo a escuchar. La grandeza de Dios. Ya leímos esto de toda lengua, tribu, gente de todo pueblo dando acción de gracias. ¿En qué capítulo? A ver, capítulo 4. No, capítulo 5. Dice el capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. ¿Y cantaban qué? Un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Pero estos son la representación de todos los creyentes Antiguo Testamento, Nuevo Testamento en la época de la iglesia. En el capítulo 7, versículo 9, ¿son esos mismos? ¿O son otros? ¿Otros salvos? ¿O los mismos salvos del capítulo 4 que son la iglesia y los salvos del Antiguo Testamento? ¿Quiénes son? Buena pregunta, ¿no? Vamos a ver. Pero por ahora empezamos acá. El versículo 9 dice la salvación del Cordero. Algo que nos llama la atención. Miren lo que nos llama la atención en primer lugar, versículo 9. Después de esto miré y aquí una ¿qué? ¿Qué significa una gran multitud? No solamente mucha gente, ¿no? O sea, si yo digo, en el centro de Soacha, el domingo a las 2 de la tarde, ¿hay mucha gente? Sí. ¿Cuántos habrán ahí? Muchos. ¿Un número? ¿800? Más o menos, dice Diego, 800. ¿Una multitud serían 800? Gran multitud, ¿cuántos serían? No sé, miles. Quizá un estadio lleno puede ser, pero muchos, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ¿qué? De ropas blancas y con
palmas en las manos. Y esas palmas en las manos nos trae a la memoria una historia bíblica. ¿Cuál es la historia que les trae a su memoria? ¿Recuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén? Antes de llegar a morir, ¿qué tenían las personas? Palmeras, ¿no? Hojas de palmas. ¿Y qué hacían con esas hojas? Estaban adorando a Dios y poniéndolas ¿en qué? En el piso para que pasara Jesús diciendo que él era el rey. Hosana al hijo de David. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. El rey de Israel ha llegado, ha venido. Esa es la imagen que se nos viene aquí a la mente. Estos están adorando, ellos han sido redimidos. ¿De dónde han sido redimidos? ¿De todo? Dice ahí. De todo. Naciones, tribus, pueblos y lengua. ¿Personas de qué dice? De todo. De todo. ¿Y de todo significa? Todo. De todo. ¿Alguna vez se preguntó cómo le va a llegar el evangelio a esa tribu inhóspita que queda en el Amazonas? ¿Cómo le va a llegar? Dios va a enviar la salvación. Y va a enviar de alguna forma. En esta época, 144,000 judíos. ¿Y será que ellos saben hablar la lengua de ellos? Son 144,000 judíos escogidos ¿por quién? ¿Capacitados por quién? Y seguramente sí. Seguramente sí. De todo linaje, lengua y nación clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios. Yo creo que ese versículo, esa porción, es la parte clave de esta sección. Subráyela, anótela, táchela, no bórrela, ¿no? No la borre. Subráyela ahí. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, todo lo que se está viviendo en la tribulación, en medio de ese caos tan terrible que está el mundo entero por todo lo que va pasando, Dios es el que salva. En medio del caos, Dios es el que salva. Dios siempre obra salvación y Dios siempre muestra las formas para que las personas puedan llegar a conocerlo a Él como su Salvador, porque hay amor de Dios hacia las personas. Una gran multitud. Y si bien hay personas de todo linaje, pueblo, lengua y nación, miren, vamos a ver que en Apocalipsis van a haber unas distinciones ahí para que los anoten. Van a ver unos salvos que han sido salvos en el Antiguo Testamento. Van a haber unos salvos que son de la época de la iglesia. Van a haber una distinción también entre gentiles y judíos, y va a haber una distinción también entre judíos que Dios los escoge para que se salven. Estos son ahora los que se están salvando acá. No fueron los salvos de la iglesia ni los salvos del Antiguo Testamento. Estos se van a reconocer como los santos de la tribulación. Los que se están salvando en el periodo ¿de qué? De la tribulación. Y miren que voy a aclararlo de una vez porque es bueno aclararlo. Porque hay un sistema teológico, una corriente teológica muy fuerte que en este momento se está expandiendo. Y esa corriente teológica dice que no hay dispensacionalismo, que la Biblia no habla de distinciones por épocas, que la Biblia no habla de distinciones por periodos, pero es que es muy claro acá. Es muy claro acá que sí hay periodos en los que Dios ha escogido. ¿Por qué se los digo? Porque es que hay iglesias muy fuertes ahorita y predicadores muy fuertes que quizá escuchamos por las redes sociales que hablan de que no hay dispensacionalismo, de que no hay distinción entre periodos de la historia. Pero aquí prácticamente es muy claro. ¿Quiénes están enfrente del trono? 24 ancianos. 12 son ancianos que prácticamente están representando
a las 12 tribus de Israel y 12 están representando a los 12 apóstoles. ¿Hay distinción o no? Hay distinción. Acá está hablando de que este periodo es la semana 70 de Daniel, en el que él va a trabajar específicamente con el pueblo ¿qué? Judío. Lo vimos hace 8 días. Aquí está hablando de unos salvos de todo linaje, pueblo, lengua, tribu y nación. Y está hablando entonces que hay una distinción también entre los salvos del tiempo anterior a la iglesia y los salvos de la tribulación. Van a estar todos juntos en el cielo por toda la eternidad, pero sí se da uno cuenta que Dios sí ha hecho distinción o sí ha trabajado en diferentes periodos de la historia, que es lo que nosotros llamamos las dispensaciones. Pero hay una corriente cristiana doctrinal muy fuerte que dice que no, que esa distinción. Pero yo lo veo bíblicamente acá, que es lo que, cómo puede. Paréntesis, lo voy a alargar un poquito más. Paréntesis, este sistema doctrinal o este sistema de interpretación en la escatología o bíblica le hace también cambiar mucho de los eventos futuros. Por ejemplo, esta corriente doctrinal dice que estamos viviendo en este momento el reino milenial. O sea que Cristo está reinando en este momento en la tierra, que Satanás está atado por 1000 años y que nosotros estamos reinando con Cristo. ¿Está pasando eso en este momento? Pero ellos dicen que sí. Ellos dicen que sí. Y seguros están que sí. Es complicado porque tienen que cambiar muchas formas para llegar a esa interpretación. Tienen que alegorizar muchas cosas para llegar a esa interpretación. Bíblicamente no es lo que vemos aquí en la Biblia. Lo que vemos aquí en la Biblia es que Dios está trabajando en cada momento de la historia con las mismas cosas, con los mismos principios, pero quizá de diferentes formas. Aquí escogiendo a 144,000, están predicando de todo pueblo. En la eternidad no va a haber distinción, todos vamos a ser el pueblo de Dios. Y ahí, qué linda esa frase, la salvación pertenece a nosotros y al Cordero. En medio de gente que está dándole la espalda a Dios y diciendo, preferimos morir a arrepentirnos, también hay muchos que están, ¿qué? Aceptando a Jesucristo como su gloria a Dios, porque la salvación es del Señor. Y vamos a la última sección, que es del capítulo 13 al versículo 17, que es la sección que dice los salvos por el Cordero, los salvos por el Cordero, y vamos a ver quién. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Ve que la pregunta que yo les hice ahorita? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación y han lavado su ropa. Por esto están delante del trono de Dios en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tienen ellos ni el calor alguno, porque el cordero que está en tribulación, sino que muy qué, poquitas, pero ¿son poquitas o son muchas? Una gran multitud de personas que se salvaron en la tribulación. ¿Por el testimonio de estos 144,000? Sí, pero Dios va a proveer otras cosas para dar testimonio y ya lo vamos a ver, no se lo pierda en los siguientes capítulos. Eso no se lo pierda en los siguientes capítulos. Pero la salvación es de quién? Y se están salvando muchas personas. En medio del caos, Dios es el que salva. En medio del caos, Dios es el que salva. Pero
que vemos es quiénes son y de dónde la diferencia son aquellos que han sido salvos en el tiempo de los en el tiempo, hablando específicamente. Esos son los que han salido de la gran tribulación. Pero hay expresiones, por ejemplo, en el versículo 14. Estos son los de la gran tribulación. ¿Qué dice ahí? Y han lavado sus ropas y las han hendido con la sangre de él. Y es interesante lo que pone ahí, porque la sangre de qué flores. Entonces, como que la Biblia no sabe mucho. Hace sangre de Cristo, alguna persona aceptar a Cristo como su Salvador, es emblanquecer ¿qué? Su vida, porque quita todo el pecado. La sangre de Cristo quizá no quita manchas de ropa, pero quita la mancha más importante de la vida de una persona. ¿Cuál es la mancha? El pecado. El pecado. Y ellos han emblanquecido su vida a través de haber confiado en Cristo como su Salvador. Por eso tienen vestiduras blancas. Es más, creo que lo repite después. Dice... no, lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero también, miren lo que dice acá, versículo 15. Por esto están ¿qué? Delante del trono de Dios. ¿Y qué hacen? ¿Le sirven cuánto? Día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Recuerdan que había un templo en el cielo? ¿Recuerdan eso? Ustedes recuerdan que el modelo del templo que Moisés tomó para hacer el tabernáculo en la tierra, ¿de dónde lo tomó? Del cielo. Dice que Dios le mostró el diseño para que él lo hiciera una réplica de lo que está en el cielo. O sea, en el cielo, en ese momento, hay un templo. Y dice que estos hombres y mujeres y niños seguramente, de todas las edades, de toda tribu, lengua, nación, que han creído en Cristo como su Salvador, ahora están enfrente del trono de Dios porque han muerto. Ellos han sido decapitados, ellos han sido muertos por el testimonio de Cristo. A ellos les quitaron la vida por haber creído en Cristo como su Salvador, pero ahora están en la presencia de Dios. ¿Y qué están haciendo? Están sirviendo. Ellos pertenecen a Dios, ellos sirven a Dios y ellos adoran a Dios, como los 144,000. Y estos hombres y mujeres están sirviendo a Dios. Y ya lo vamos a ver porque en el futuro de Apocalipsis, en unos capítulos más adelante, vamos a ver que la actividad del creyente en el cielo va a ser servir a Dios también. Usted decía, ay, ¿cómo así? Yo pensé que en el cielo era ¿para qué? Para descansar, dice Paola, para descansar. Decía el pastor Matías, yo pensé que en el cielo era para tirarse en una hamaca. Una hamaca, allá le llaman en Argentina, le llaman la hamaca paraguaya, así se le reconoce. En una hamaca, como la que tiene allá mi hermano José en la casa, y estar hamacándose ¿por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Y de pronto de vez en cuando ir, ¿por qué? Por un juguito y traerlo ahí y ponerlo ahí y volver a empujar en la hamaca paraguaya. Pero recuerdan, no, pero en eso no, la expresión que Juan usa anoche era referir ¿qué? Todo el tiempo, constantemente, están sirviendo al Señor. Pero usted dice,
Pero el servicio a Dios trae dificultad, ¿sí o no? Sí. Díganselo a un pastor y pregúntenle a ver si sí o si no. El servicio a Dios, uno está sirviendo a Dios y le pasan cosas. Se le pierde plata. Se le roban la plata. Lo atracan. ¿Sí o no? Le roban. Uno está sirviendo a Dios y se cansa. ¿Cuántas de las mujeres que estuvieron ahí compartiendo ayer llegaron cansadas a la casa? ¿O yo fui el único? Cansa, es cansancio, es agotamiento, pasan cosas. Pero ahora imagínense, ¿eso por qué viene? ¿Por qué uno se cansa? Por el pecado de este cuerpo corruptible. ¿Por qué lo atracan? Por el pecado de otras personas con malas intenciones. ¿Por qué se le llevan plata? Pero ¿no le da alegría servir al Señor? ¿No le da alegría? ¿Poder invertir su vida para servir a aquel que lo salvó? ¿No le da alegría? Ahora imagínese esta situación. Usted va a servir al Señor por toda la eternidad, pero sin pecado. La satisfacción que produce servir al Señor, pero pecado. O sea, ya no me va a sacar, no deja con alegría y con gozo por toda la eternidad. ¿No les sale eso? Algunos quedaron desilusionados. Yo pensé que era para la Maca toda la eternidad. No. Recuerden que lo más lindo del cielo no es lo que las cosas chicas que en el cielo, lo más lindo es Cristo, la presencia del Señor. Si usted puede estar solamente con lo que implica el pecado, pero sirva al Señor. A tomar decisiones para servir al Señor. No hay nada más lindo. Anímese a tomar responsabilidad, a tomar curso. No deje que el pecado que es latente y que está presente lo desanime. No deje que el pecado lo estorbe. Tome decisiones para servir al Señor con la alegría de que un día va a estar en la eternidad sirviendo a ¿quién? Al Señor. Pero sí, qué lindo, qué lindo. Obviamente hay cosas que no vamos a poder hacer en el cielo, ¿no? Por ejemplo, enseñanza bíblica, algo que yo disfruto y me deleito en aprender y en enseñar. ¿Voy a hacerlo en el cielo? No. ¿A quienes les apasiona el evangelismo y salen con ese amor y ese ánimo a evangelizar y hablar de los perdidos? ¿En el cielo lo va a poder hacer? Ya todos saben aquí va a evangelizar. Pero van a haber muchas cosas bonitas que vamos a hacer para nuestro Dios. Y qué lindo, ¿no? Porque aquí en esta vida, ¿usted quiere entregar su vida a Dios? No, cierre la Biblia y vámonos más bien. ¿Pero qué lo estorba? Su pecado. Échele la culpa al otro si quiere, pero es el suyo. Si quiere, écheme la culpa a mí, o échele la culpa al que tiene al lado, pero es su pecado. Entonces, ay, pero un día sí, pecado. Gloria a Dios, la salvación es del Señor. Y termino con esto. Vaya al Salmo 3. Salmo conocido, salmo lindo. Salmo 23.
El plan de salvación del Cordero, las salvaciones del Señor. Se van alistando los músicos porque vamos a cantar esta canción ahorita. ¿Llegaron al Salmo 23? Pero no, vamos a terminar. El Salmo 23 dice lo siguiente: Jehová es mi ¿qué? En lugares delicados me hará, junto a aguas de reposo me confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En casa de Jehová moraré por largos. Jehová es mi ¿qué? Vamos a Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 16. Estas personas que sufrieron tanto en esa tribu, si están en el trono, en la presencia del Señor, ya no tendrán ¿qué? Hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. 17. Porque está en medio del trono, los pastoreará, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahorita, en este momento en la historia de la iglesia, el rebaño del Señor, que somos nosotros, es confiado temporalmente a pastores terrenales, pero es temporalmente. Pero un día, él mismo va a pastorear a sus ovejas. Y gloria a Dios también por eso, porque en este momento, pues los pastores que él ha confiado a sus ovejas, tenemos nuestras fallas en muchas formas. El pecado no nos deja hacerlo como deberíamos o quisiéramos hacerlo, pero tranquilo, porque un día estaremos pastoreados, como dice Pedro, por el pastor y obispo. Entonces estaremos siendo pastoreados por él, por toda la... El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y después dice el final, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y dice el último versículo, no me quiero equivocar. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de ¿qué? Hasta la eternidad, por la eternidad. Y en casa de Jehová o en su presencia moraré por largos. Yo no sé qué produce en su corazón esto. No sé qué produce en su corazón esto. Pero el pensar que vamos a estar en la eternidad con Él, que vamos a ser pastoreados por Él, que vamos a estar sin pecado. ¿Qué produce eso en su corazón? Produce alegría, esperanza, ánimo. Y recuerden que Apocalipsis fue escrito a iglesias que estaban como pasando por la persecución y desanimadas. Esto seguramente los iba a animar. Tranquilos. La tribulación, dice Pablo en 1 Corintios, es por un breve periodo de tiempo que nos hace anhelar
la gloria eterna que viene para nosotros. Pasando por momentos difíciles, breves, aunque parezcan eternos, pero nos hace anhelar más esto, la eternidad, cuando vamos a ser pastoreados por el pastor y obispo de nuestras almas. El plan. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este día, por esta. Señor, te adoramos y te glorificamos. Señor, oramos por aquellos que no han creído en ti como Salvador, porque están expuestos a una condenación eterna terrible. Pero gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque en medio del rechazo del ser humano al amor de Dios, tú sigues mostrando tu amor y sigues mostrando tu fidelidad. Y gloria a ti por eso. Señor, viendo Apocalipsis, un libro que es aparentemente tan difícil, ver que en medio de todo ese caos Dios es el que salva, es una alegría. Y que esa salvación no solamente nos da una vida nueva aquí, sino que nos da una eternidad en la cual vamos a poder servirte, amarte, adorarte. Eso también nos llena de gozo. Que algo de nuestra vida o nuestra vida hasta por la eternidad va a poder ser presentada a ti en adoración. ¡Qué bendición! Sin el pecado que en ese momento nos desanima, nos carga, nos frustra muchas veces. A ti la gloria, Señor, damos. A ti la gloria y la honra damos por este lindo momento. En nombre de Jesús oramos. Amén.